Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre el derecho tributario. Básicamente vamos a tocar aspectos generales que tú como ciudadano debes saber, seas o no seas contribuyente. Pero en realidad todos somos contribuyentes porque ¿quién no ha comprado algo y ha pagado un impuesto a ese consumo, llamado IGB? Ya con ese pago estás contribuyendo a financiar el presupuesto nacional de tu país, porque es ahí donde va destinado el IGB recaudado. Por lo tanto, vamos a tocar conceptos básicos de derecho tributario para tener un mejor conocimiento de los tributos que pagamos. Empezamos con la pregunta: ¿qué es el derecho tributario? El derecho tributario se le define como un conjunto de normas que tiene como objetivo mejorar o perfeccionar la recaudación tributaria en concordancia con los derechos fundamentales de los contribuyentes. Un comentario aquí: no hay mucho que decir, es un conjunto de normas, lo que regula es cómo perfeccionar la recaudación de impuestos sin afectar a los ciudadanos. Eso es derecho tributario. Ahora vamos con los principios del derecho tributario. De manera rápida, tenemos los siguientes. Reserva de ley. Nos dice que solo por ley o por norma con rango de ley se puede crear tributos. El principio de no confiscatoriedad nos dice que se supone que al imponer un tributo, este no debe afectar de manera notoria parte del patrimonio del contribuyente o de la fuente de sus ingresos. No puede ir más allá del derecho de propiedad. El principio de igualdad. Este principio nos dice que el tributo ha de aplicarse de acuerdo con la capacidad del contribuyente, de acuerdo a su ingreso, renta y demás. Lo que se busca es igualdad y no igualitarismo, porque si no, se cobraría lo mismo a una persona que gana 100 soles al mes con una persona que gana 1000 soles al mes. Lo que se trata de hacer aquí es justicia tributaria. Y por último, el principio de respeto de los derechos humanos. Este es el límite de la potestad tributaria. Siempre los tributos deben ir en concordancia con los derechos fundamentales. ¿Qué es la potestad tributaria? Hace un momento lo hemos mencionado. En simples palabras es: ¿quién tiene esa atribución para imponer tributos? La respuesta es el Estado. La misma Constitución le otorga esa potestad. Solamente el Estado y diferentes niveles del Estado pueden establecer tributos, siempre señalando que al imponerse tributos deben de respetar los principios constitucionales. Y ahora nos preguntamos: ¿qué son los tributos? Son los pagos que normalmente son en dinero que el Estado exige en ejercicio de su potestad sobre la base de la capacidad contributiva. Continuamos con características del tributo. Los tributos son obligatorios. La prestación normalmente es pecuniaria o monetaria. Estos nacen en virtud de una ley. La coactividad. Cuando tú no pagas, la administración hace que lo pagues forzadamente, en base a un procedimiento llamado cobranza coactiva. Y el ius imperium, que te dice: el Estado impone unilateralmente la carga impositiva, la designa y la impone, y lo obligado, o sea, nosotros solo lo cumplimos. Los tributos proceden cuando hay manifestación de riqueza. Los tributos que gravan la manifestación de riqueza son los impuestos. Cuando hablamos de manifestación de riqueza nos referimos a ingresos que obtenemos, obtención de renta, la posesión de un patrimonio, el consumo de bienes y servicios. Clasificación de los tributos. El término genérico tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. El impuesto. El impuesto, como lo dice el código, es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Lo que dice es que al pagarlo no recibes nada, es solo una obligación, el Estado no tiene que darte algo a cambio. Contribución. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Aquí pagas un tributo que va a financiar el costo de mejorar infraestructura como edificios, áreas verdes o servicios públicos como alumbrado, drenaje, etc. Aquí sí recibes algo a cambio por tu pago, pero no es directo. Y la tasa. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.
El pago de una tasa podría ser la entrada que pagas para ingresar a la piscina municipal. Pagas algo o recibes algo a cambio. Ahora, dentro de la tasa también es un término genérico que comprende tres conceptos: arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios son pagos que haces para la prestación o mantenimiento de un servicio público. Ejemplo, el serenazgo, el camión de basura, etc. Derechos son pagos que haces por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Ejemplo, lo que te dije, el ingreso a una piscina municipal o a un área verde, porque a veces hay municipios que te cobran por entrar a un parque. Y licencias son pagos que graban la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular, sujetas a control o fiscalización. Ejemplo, la licencia de funcionamiento de un local o la licencia de construcción. Continuamos con qué es la obligación tributaria. Representa el vínculo del deudor y el acreedor tributario, es decir, se genera el hecho generador de la obligación tributaria. Por ejemplo, te compras un televisor, se genera un hecho impositivo de pagar el IGB y lo tienes que pagar. Obvio que aquí hay un agente con atribución de cobrar el impuesto, el cual es la tienda. Otro ejemplo donde directamente es el Estado. Estás arrendando tu casa a una familia. Este hecho genera una obligación de pagarle al Estado un tributo de impuesto de primera categoría por renta. Aquí sí tienes una deuda directa con el Estado. En recaudación de impuestos de sus distintas clases es SUNAT, quien lo recauda y también quien ejerce la cobranza coactiva. También las municipalidades tienen esa atribución. Entonces, se cumple el hecho generador de obligación, te conviertes en deudor tributario y el Estado acreedor tributario. Por último, formas de extinción de la deuda tributaria. El más común y el más simple es pagando la deuda. El segundo es la compensación. Si tienes una deuda tributaria, pero a la par tienes un crédito a favor tuyo, tal vez por un pago en exceso, entonces esa deuda se compensa con tu crédito. Un ejemplo, tienes una deuda de 500 soles, pero tienes un crédito de 450 soles por un pago en exceso que realizaste por un impuesto. Entonces, esa deuda y ese crédito se compensan y terminas debiendo solo 50 soles. También hay veces en que se compensa todo, dependiendo de cuánto de crédito tienes. Condonación. La condonación significa el perdón de la deuda. El mejor ejemplo es cuando la municipalidad hace su campaña de amnistía tributaria. Te perdonan los intereses a cambio que pagues en la fecha indicada que ellos designan. Consolidación. Aquí es cuando es una deuda al acreedor y el deudor son la misma persona. Aquí entregas un bien que está sujeto a tributo al Estado, por lo tanto, muere la obligación. Y por resolución de la administración tributaria. Cuando la administración considera que hay una cobranza dudosa o de recuperación onerosa, por lo tanto, el Estado resuelve declararlas por extinguidas. Una cobranza dudosa se refiere a que la administración ha usado todos los medios para cobrarte, pero tú como contribuyente ya no tienes con qué pagar. Por lo tanto, declara extinguida la deuda. Y la recuperación onerosa es cuando la administración prevé que seguir el procedimiento para cobrarte va a resultar más caro que la misma deuda. Por lo tanto, resuelve extinguirla. Bueno, esos son todos los conceptos básicos que deberías saber y tener en cuenta. Espero haberte ayudado. Nos vemos en el próximo video.